Saludos nuevamente y bienvenidos a su programa, Pan-Oncology Talks. Mi nombre es Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga, miembro del equipo de Pan-Oncology Trials, y hoy, como en otras ocasiones, tengo un invitado especial. Vamos a comenzar presentando un invitado que nunca había estado con nosotros, pero que realmente no necesita demasiada introducción porque la gente lo conoce. Tengo el privilegio de presentar al doctor Rafael Mosquera, conocido por muchos, gastroenterólogo, previo presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, presidente de la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico, también presidente del Colegio Americano de Gastroenterología en Puerto Rico. Usted tiene muchos títulos, doctor. Bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar activo en esas áreas y llevar el mensaje de prevención. Así mismo. Nos conocemos hace muchos años. Cuando yo regresé a Puerto Rico, una de las primeras personas con las que empecé a trabajar fue con el doctor, porque ambos compartimos un amor por la educación de la comunidad para lograr una disminución en la incidencia, la prevalencia y la mortalidad asociada al cáncer de colon. Eso es así. Y hoy, ¿verdad? Estamos, no sé si se dan cuenta, pero el doctor está vestido de azul. Y la razón por la que está vestido de azul, yo quiero que él nos lo diga. ¿Qué estamos celebrando, doctor? Bueno, este mes de marzo vamos a celebrar el mes de la prevención de cáncer de colon. El día 3 de marzo va a ser el día que todos nos vamos a vestir de azules. Vamos a buscar la alternativa de que los edificios se vistan de azules. Excelente. Y que en términos de llevar el mensaje de prevención, todo el mundo vestido de azul para tratar de disminuir la incidencia de cáncer de colon en Puerto Rico. Y que el viernes 3 de marzo. De azul. Viernes 3 de marzo, muy bien. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito, poner esto en contexto. ¿Por qué tenemos que hacer prevención? Bueno, en el cáncer de colon específicamente sabemos que la mayoría de las lesiones se desarrollan a partir de unas verruguitas, unos pólipos dentro del intestino, que por desgracia no nos dan síntomas. Y como no nos dan síntomas, de la única forma que lo podemos detectar es utilizando las técnicas de discernimiento. Muy bien. Y ¿verdad? Para los que nos escuchan, cuando pensamos en los cánceres de Puerto Rico, ¿cuán común es el cáncer de colon en la población puertorriqueña? ¿Y si afecta más al hombre o a la mujer? Bueno, es bastante común. Vemos cerca de 1.500 casos anuales, lo cual lo hace bastante prominente. Esto es la causa de muerte por cáncer número 1 cuando cogemos hombres y mujeres, porque sabemos que próstata en varón es más común y cáncer de seno en la mujer es más común, pero cuando cogemos los cánceres en totalidad, hombres y mujeres, que nos afecta a los dos, pues la causa de muerte número 1 por cáncer de colon, cáncer colorectal. O sea que por esa es la razón que entonces hablamos de una detección temprana, de una prevención. Y existen unas guías, ¿verdad? Parte de las personas que no, ¿verdad?, que queremos llevar este mensaje es a los médicos primarios. Y a veces hay mucha confusión cuando la persona, hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo empezar? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuál de los métodos voy a utilizar? Así que yo creo que podemos utilizar este segmento para hablar de ambas cosas. ¿Cuándo empezamos en Puerto Rico? Es bien importante que las técnicas de discernimiento se apliquen también de acuerdo al riesgo. En general, y en Puerto Rico empezamos las técnicas de discernimiento a partir de los 40 años. Que puede ser esquetas para sangre oculta, colonoscopía, que son dos de las alternativas que más recomiendo, aunque también se puede usar la sigmoidoscopía y la NM según las guías establecidas. Y ajustarla de acuerdo a las condiciones que padece el paciente. En el área pues de los pacientes con cáncer de colon hereditario, pues tenemos que empezar mucho más temprano. El paciente que tuvo un cáncer a los 30 años, si el papá, vamos a poner el papá tuvo cáncer a los 30 años, vamos a 10 años y empezar el seguimiento de esos pacientes. O sea que el historial familiar es algo que hay que integrar cuando vamos a decidir el plan ¿verdad?, que vamos a ofrecerle al paciente que tenemos frente a nosotros. Así que hay que preguntar sobre la historia familiar. Seguro, porque eso va a determinar también cuándo vamos a utilizar las técnicas de discernimiento y también eventualmente cómo las vamos a utilizar, cuándo las vamos a repetir, en adición a lo que se remueva durante la colonoscopía. Y una de las cosas que yo he escuchado muchas veces, a veces uno habla ¿verdad?, con un médico internista o un médico de cabecera, valga la aclaración para la mujer, y lo mencionó la fémina, usualmente el ginecólogo o la ginecóloga se convierte en el médico de cabecera. Para el hombre, usualmente es el urólogo.
¿verdad? Que tiene que estar pendiente. Así que hay los médicos de familia, internistas, generalistas y el ginecóloga o urólogo. Pues yo he visto muchas veces que le hacen un año a una persona una prueba de sangre oculta. Y entonces al otro año le hacen una colonoscopía. Pero entonces el año después le hacen una prueba de detección de sangre oculta. ¿Cuán frecuente es cada una de estas pruebas? Para que no haya dudas, doctor. Ese es uno de los problemas que estamos viendo todos los días. La excreta para sangre oculta es una técnica de cernimiento. ¿Qué significa? Definamos cernimiento. Cernimiento quiere decir si usted nunca se ha hecho ningún estudio y está en la edad a riesgo y usted no quiere hacerse una colonoscopía ni ningún otro de los estudios, pues entonces utiliza la excreta para sangre oculta. O sea, que es una No es una técnica de seguimiento, o sea, no es una técnica que después de una colonoscopia usted se la va a hacer para ver si está positiva o está negativa para hacerse una colonoscopia. Y eso está ocurriendo porque muchos planes médicos, siguiendo la guía de Medicare, que no son esas, una vez el paciente se le hace colonoscopia, al año le hacen unas excretas para sangre oculta. Y lo que eso crea es ansiedad en el mismo paciente. Correcto. O sea que no, lo indicado es que si utilizamos la colonoscopía, ¿verdad? Y obviamente una discusión con el médico, evaluando si hay historial familiar o no. Una vez se define, ¿verdad? Vamos a poner una persona que no tenga historial familiar, que tiene 50 años, 45 años o 40, tiene historial familiar. Si viene una mujer de 40 años sin nadie en su familia con cáncer de colon y va al médico y le dice, doctor, ¿qué prueba me debo de hacer? ¿Qué recomendaríamos? Bueno, las alternativas son las que mencioné, una excreta para sangre oculta o una colonoscopía. Muy bien. Y si hacemos la colonoscopía, ¿cada cuánto repetimos eso? Si la colonoscopía está negativa, es una colonoscopía que llegamos al ciego, sigue todas las guías establecidas por los colegios de gastroenterología, 10 años. 10 años. De hecho, yo me la hice a los 50, Claro. 60 Era así. y voy a los 70, gracias a Dios. Ay, Dios mío, no, aunque no crean, él lo digo, yo no fui. Él acaba de decir su edad. No hay manera, doctor. Usted es verdad que tiene la energía de alguien de 40. Así que empezando a los 40 años en Puerto Rico, se hace o la prueba de detección de sangre oculta o la colonoscopía. Seguro. Si hay historial familiar, siempre colonoscopía, ¿correcto? Seguro. Sí, si hay historial familiar, muy bien. Pues obviamente nosotros, ¿verdad? Ambos estamos enfocados en esta prevención, trabajamos con la comunidad, hablamos con los médicos primarios. Un detalle importante, antes de cambiar al próximo tópico que quiero discutir con el doctor Mosquera, si el paciente que nos está escuchando o el médico que nos está escuchando tiene un paciente con síntomas, es decir, anemia, sangrado rectal, cambio en el patrón de evacuación, excretas finitas, ¿qué deben hacer? Definitivamente debe visitar a su gastroenterólogo. Absolutamente. Que ya está teniendo cambios que sugieren que hay una lesión maligna dentro del intestino, aunque pueda haber muchas cosas, pero como dice el refrán, tiene 4 patas, ladra y muerde, tiene que ser perro, ¿verdad? Eso es así. Y hay que hacer una colonoscopia, o sea, ya ahí cambia, ya no es una prueba de detección o de prevención de cáncer, se convierte en una prueba diagnóstica. Sí. Y eso es una diferencia clave que es importante tenerla consciente. Muy bien. Pues sabiendo que el cáncer de colon es común en Puerto Rico, que tenemos unos métodos para poderlo detectar temprano y prevenir, ¿por qué existe la coalición de cáncer colorectal? Bueno, la coalición de cáncer colorectal la creamos. Usted fue una de las primeras líderes aquí en la coalición en el 2012 y nuestra meta era llevar ese mensaje de prevención, lo que hemos estado hablando durante el día de hoy. Pues es una condición que es prevenible en el 90% de los pacientes, porque si identificamos el pólipo, lo sacamos y evitamos que el paciente no desarrolle un cáncer. Este detalle voy a parar aquí por si acaso hay duda. O sea, el cáncer de colon, ¿verdad? ¿Surge de dónde? Surge a partir de pólipos, que son como unas verruguitas que crecen dentro del intestino, que por desgracia no nos dan síntomas. Y que nos pueden dar síntomas cuando ya se convierte en una masa, como lo que describiste ahorita, con obstrucción, dolor abdominal, anemia hipocrómica microcítica, y entonces tenemos que entrar, pero estamos entrando bien tarde, en el sentido de que ya la lesión está causándole síntomas al paciente, y no en el momento donde podamos ver ese pólipo, esa verruguita dentro del intestino, removerla y evitar que eso progrese a desarrollarse un cáncer de colon posteriormente. Muy bien. Y entonces,
surge, ¿verdad?, en este deseo de varios colegas unidos con grupos que no eran de médicos. ¿Quiénes formaron la coalición de cáncer colorectal? Mira, tenemos, Bueno, muchos grupos, ¿verdad? tenemos, sí, muchos grupos, desde muchas personas que trabajan en organizaciones asociadas al cáncer, la Asociación Americana contra el Cáncer, el Centro Comprensivo de Cáncer, hay gastroenterólogos, hay gente de la comunidad, hay estadísticos, los oncológicos. O sea, la idea de la coalición es crear ese grupo de personas, de no solamente médicos, sino de todas las áreas de nuestra sociedad, que nos ayuden a llevar el mensaje de prevención. Y nosotros, yo recuerdo cuando al principio estábamos, ¿verdad?, formándola, y la razón que formamos la coalición, ¿verdad?, que es todo este grupo Ajá. ¿verdad?, en buen español diríamos unos stakeholders, ¿verdad?, que son las personas que de alguna manera u otra tienen interés en promover la salud. Y ahí están también los sobrevivientes de cáncer, también, ¿verdad?, los pacientes ostomizados de Puerto Rico. Fueron parte de este grupo inicial que forjó la coalición de cáncer colorectal. Y ahorita, antes de comenzar, estábamos hablando de dónde comenzamos, en el 2012, pero la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología lleva, muchos años tratando de hacerlo. Y yo recuerdo que hace como 20 años atrás, 3 de cada 10 personas se hacían, de los adultos, 3 de cada 10 adultos se hacían la prueba de prevención. Y por ahí nosotros comenzamos más o menos entre 3 a 4 de cada 10. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos ahora mismo? Hoy, viendo las estadísticas que me presentaste, interesantemente, estamos llegando a un nivel que yo no creí que íbamos a llegar, a un 73% de utilización de las técnicas de discernimiento, lo cual es extraordinario. Entonces, mira, Eso es... yo voy a brindar por eso, doctor. Brindamos No te quemes. Brindamos por eso, porque genuinamente, yo estoy con usted. Pensábamos que llegaran a cerca de un 70 y pico, queremos llegar hasta 80, que iba a ser imposible. Y estamos en el 2020, esos datos son del 2020. Del 2020. Sé que a lo mejor ya llegamos a 80. Si no vamos a llegar, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo lo vamos a hacer, doctor? ¿Cuáles son esas estrategias que tiene la coalición de cáncer colorectal en Puerto Rico para llegar a ese 80%? Bueno, hemos tenido diferentes acercamientos desde el principio, cuando empezamos, que tú dirigías la entidad, que se hicieron las conferencias para conseguir dentro de la comunidad la persona que nos podía llevar el mensaje de prevención, y después se identificó que eran los asociados a la medicina, las enfermeras, y ya se les preparó una conferencia con un rotatorio y las dieron en su comunidad, en su iglesia. Le llamábamos Train the Trainer, el famoso programa. Y fue efectivo, ¿no? Fue efectivo. Estamos enfocados en llevarle el mensaje a la comunidad directamente o indirectamente a través de las personas que trabajan con nosotros, y llevárselo también a los médicos, que sigan las guías de prevención y que sepan a dónde van a referir los pacientes y cuándo los deben referir. A los gastroenterólogos, porque pertenecemos a la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, que hoy por hoy nos da un auspicio significativo y nos dejó que nos ocupáramos nosotros en la parte de prevención del cáncer colorectal, llevando el mensaje alrededor de la isla. Se creó un colon gigante. Me acuerdo. Voy a poner en el video para que ellos vean las fotos de lo que el doctor está hablando. Es un colon enorme, mide 20 pies de ancho, mide largo y como 10, ¿verdad?, de alto. Literalmente es un tubo, lo van a estar viendo, los que están escuchándonos ahora y viéndonos, van a verlo en las cámaras. Claro, ver la patología y meterte dentro del intestino y poder identificar ese pólipo que nosotros queremos que se identifique antes que se convierta en un cáncer. Una experiencia triguera. Sí, que vivan esa experiencia. También le hemos dado conferencias alrededor de la isla. Se han desarrollado simposios de gastroenterología de diferentes puntos de la isla, norte, sur, este y oeste. Actividades de estimular a la comunidad, como el 5K. Sí, que muy fue extraordinario. La última vez vinieron casi 5,000 personas al 5K.
Seguimos llevando el mensaje. Hemos estado en Vieques también, llevando el mensaje de prevención. Estamos activos. Eso es lo más importante, llevarlo alrededor de la isla y desarrollar nuevas actividades que nos ayuden a llevar ese mensaje y que subamos ese 73 a un 85. Así. Eso significa vida para pacientes que en este momento quizás no tienen la alternativa porque no ha sido orientado. Pero si están oyendo este programa, ya saben que tienen que utilizar las técnicas de discernimiento. Correcto, 40 a 75 años. Hacerse la colonoscopía o una excreta para sangre oculta. Obviamente yo prefiero la colonoscopía, no solamente porque sea gastroenterólogo, sino porque nos permite evaluar el intestino y si hay una lesión nos permite eliminar esa lesión o biopsiarla y tomar la acción mucho más efectiva que con las excretas para sangre oculta, porque a lo mejor se me pierden. Y no hay ninguna prueba perfecta, eso es algo importante que yo quiero que, ¿verdad?, que nos llevemos también. Aún las pruebas, ¿verdad?, tan buenas como la colonoscopía, siempre, ¿verdad?, hay que saber que tiene que ser con un médico educado, que tenga tenga su educación certificado, sea un médico graduado, gastroenterólogo, cirujanos colorectales, que tienen las credenciales para hacer esa colonoscopía. La colonoscopía tiene una serie de métricas que utilizamos como si llegamos hasta el principio del intestino, ¿verdad? El riego, cuán limpio está el colon, y eso es una serie de, ¿verdad? Sí, ahí eso es bien importante. Ocurrió con cualquiera por ahí. Hacerse una colonoscopia y una colonoscopia que el paciente no haya limpiado bien no es efectivo, a poner de esa forma, porque no podemos ver. Y con estos instrumentos que tenemos ahora, que se ve casi, eso le da la impresión que está viendo hasta las células del intestino, de la resolución que tiene. Parece microscopios. Pues es bien importante la limpieza, que el paciente siga las instrucciones que se le dan para que ese colon esté limpio. De manera que uno pueda salir de ese intestino y tener la probabilidad o disminuir la probabilidad de fallar lesiones, que podemos fallar hasta cerca de un 5% de los pacientes, en especial si el paciente no está adecuadamente limpio. Adecuadamente, sí. Y realmente, ¿verdad?, vamos a cerrar esta sección, pero van a seguir desarrollándose tecnologías nuevas y en el mercado ya hay tecnología utilizando el ADN, ¿verdad?, o el DNA, que nuestras mismas células del intestino las van perdiendo, ¿verdad? Ese es el proceso normal. Hay una compañía que tiene las pruebas de sangre oculta mezclada de DNA. Sí. Y esa, ¿verdad?, también es una opción, así que vamos a seguir. La próxima vez hablamos de eso aparte porque hay personas que no hay manera, doctor. Eso es así. No se quieren hacer la colonoscopía y preferimos, la Asociación Americana del Cáncer y muchos otros grupos dicen que la mejor prueba es la que se hace. Eso es. Que no queremos que alguien se vaya a asustar y no se haga nada. Así que, médico primario, colega que nos está escuchando, agradecemos el tiempo del doctor Mosquera, que está con nosotros, presidente de la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico. Muchas actividades para el 2023. Eso es así. Cuenten con el Centro Comprensivo de Cáncer, cuenten con Pan-Oncology Trials, cuenten con el Hospital Oncológico y el pueblo de Puerto Rico que nos está escuchando. Somos un equipo. Hay un solo Puerto Rico. Y juntos lo vamos a lograr. Eso es así. Muchas gracias, Marcia, por traerme aquí a este programa y esperemos que le llegue a todo el pueblo de Puerto Rico y comience una nueva época donde lleguemos hasta un 90% de screening, de discernimiento. Sí, yo digo que la meta de nosotros es que cuando miremos las estadísticas de los cánceres más comunes en Puerto Rico, que el cáncer de colon no esté en los primeros 10. Eso es así. Cuando eso pase, hicimos lo que nos toca. Todavía nos falta mucha gente. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse. Aquí lo están viendo, Pan-Oncology Trials, un episodio nuevo todos los domingos a las 6 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Y gracias nuevamente, doctor. Gracias a ti,